Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por Dios, ¿qué hace usted haciendo pompas de jabón que se le van a explotar las burbujas? Ya me contará que viene esto. Yo me alegro de que esté tan contento a jueves, cuando en realidad usted cuando está que se sale los viernes. Veo que ha adelantado el fin de semana casi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Aquí estamos luchando, aquí estamos trabajando. Muchas gracias, como siempre, a todos nuestros amigos por estar al otro lado de las ondas, de los unos y de los ceros, como hacemos ahora las cosas en este podcast. Despegamos la voz, cesarvidal.tv. Bueno, aprovecho también para mandar un especial apoyo a todos aquellos suscriptores que no pueden ser suscriptores porque son clientes del Banco ING, el Banco Naranja. El Banco Naranja que no quiere que ustedes escuchen este programa, básicamente, y que nos tienen en una lista negra, no naranja, y que, bueno, pues se ilustra hasta qué punto hay determinadas entidades financieras que parecen dispuestas no solo a pues perseguir determinados espacios de libertad, sino sobre todo a determinar en lo que ustedes pueden o no gastarse el dinero. Yo era cliente de ING, era uno de los clientes de ING y afortunadamente hace poco conseguí cambiar la hipoteca y me fui a otro banco porque consideraba que no estaban haciendo las cosas de forma adecuada y, bueno, pues lamentablemente tenemos ahora que dar esta noticia de que el Banco ING pues no permite a los suscriptores de este canal realizar sus pagos en tiempo y forma, sus suscripciones, y por lo tanto pues no pueden acceder al programa. Si nos están escuchando algunos de los afectados, pues será porque han acudido a iVoox o porque han acudido a YouTube o porque han accedido al servicio a través de las opciones gratuitas que hay para escuchar el Despegamos y para escuchar la voz en general. Y desde aquí pues decirles que la forma de conseguir que ING dé luz verde es poniéndose en contacto con el banco, o yo les recomiendo directamente, y no solo hacerlo, que acudan a alguna entidad financiera que les permita no solo realizar estos pagos, sino en general gestionar mejor el uso de su dinero en cash digital, vamos a decirlo así, el dinero que ustedes emplean todos los días para las compras. Y además voy a dar 4 entidades, es decir, normalmente no lo hago, pero en este caso lo voy a dar. Voy a dar 4 entidades con las cuales ustedes pueden trabajar. Una es Wise, con la que trabajo yo mismo. Por supuesto, no recibimos ni un euro de publicidad de nadie. Otro es Trade Republic, otro es Revolut y otro es N26. Si tienen dudas, pues en la cuenta del programa, y don Isaac también ha publicado algunas posts en las redes sociales indicando que pues estos bancos, estas entidades les permiten usar su dinero con libertad, al menos por el momento. Yo sería interesante, me hago también eco de las palabras y de la valoración que hacía don Isaac en sus redes sociales en las últimas horas. Sería muy interesante saber quién elabora estas listas negras, qué criterios se utilizan y cuántas empresas, medios y personas críticas o disidentes aparecen también incluidas en ellas. No hablo de listas negras porque sospeche que hay una lista negra. No. Es que hay usuarios de esta casa, de este canal, que nos han confirmado que el banco les ha reconocido que cesarvidal.tv figura en una lista interna. Bueno, esto ya me parece tremendo. Luego, algunos hablan pues de que hay crédito social en China, plantean, ¿no?, que vivimos en unas democracias, pero hay otros países totalitarios que quieren acabar con nuestras libertades, como si aquí no estuvieran aplicándose esos mecanismos que son, no es que sean parecidos, es que son exactamente iguales y en algunos casos peores a los que se aplican en determinados países. Si un banco, y esto aplíquenselo no solo para este programa, insisto, para el futuro, si un banco no les permite disponer libremente de su dinero o bloquea pagos por motivos ideológicos, que es en lo que estamos, es muy fácil, llévense su dinero a otra entidad. Dejen el dinero justo para pagar la hipoteca y a otra cosa mariposa. Otro banco es una caja, en este caso Cajamar, el Levante español, que tampoco quieren que ustedes escuchen este programa. Hemos hablado con algunos de los responsables de pagos de estas entidades financieras y algunos usuarios del canal también. Y cuando uno tiene conversaciones sinceras, pues al final siempre acaban indicando que estas órdenes vienen de arriba y que efectivamente se hacen estas listas. Bueno, pues nosotros veremos si queremos admitir y queremos asumir
vivir en un país donde se realizan estas prácticas, pues, propias de estados totalitarios. Nosotros seguiremos luchando mientras nos dejen, con el apoyo de los que podamos. Intentaremos todos los días seguir llevando este programa a sus casas, que lo vamos a hacer, y por lo menos esta temporada la vamos a acabar, y la temporada que viene también, porque vamos, se presenta un panorama, don César, se presenta un panorama. No, el panorama es de abrigo. Yo todos los días, todos los años, cuando llegan estas fechas, empiezo ya a pensar en el contenido que vamos a ir haciendo para el gran reseteo, para el verano, ver un poco ya cómo encaramos el final de temporada, y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre digo, uy, hay muchas cosas encima de la mesa, pero es que este año... Bueno, para empezar, yo cada día confirmo más que vivimos en una simulación. ¿Qué le parece que Ana Pastor saque pecho diciendo que en La Sexta han denunciado la corrupción del PSOE de toda la vida? ¡Ana Pastor! Eso seguro que no ha sido en el Club de la Comedia, donde lo han dicho. Siempre tiendo a pensar, digo, no, esto no puede ser cierto. Bueno, pues he ido a la cuenta oficial de Ana Pastor. Ana Pastor, dicen algunos, porque mal no le ha ido con los gobiernos No, del le ha PSOE. ido bien, sí. Le ha ido muy bien. Su marido Ferreras también le ha ido estupendamente. Han hecho propaganda toda la que han querido y más. Y dice lo siguiente: están siendo semanas y meses muy claros. Un retrato muy preciso de quienes han tapado, justificado lo injustificable y defendido lo indefendible. Es una suerte trabajar en La Sexta Televisión, donde no hemos hecho genuflexiones, aunque nos llamen fachas por hablar de los casos de corrupción. Sí, a La Sexta las han llamado, siempre los han tildado de fachas, vamos, de toda la vida, vamos, sí. Y a la COPE de rojos encendidos, o sea, seguro. Verdaderamente es que el descaro de algunas personas es algo tremendo, pero qué mal deben de ver las cosas claro. cuando están saltando del barco con esta velocidad. O sea, y le voy a ser sincero, yo creo que tienen una información que no tiene el resto de la gente. Sí. Porque con lo que ahora mismo hay, no es para estar tan histéricos. Saben que hay un proceso en marcha. A ver, que hay una operación para derribar al gobierno con jueces de por medio y tal, yo creo que esto es indudable. O sea, el que no se haya dado cuenta de esto, bueno, pues puede ser muy fan, puede ser muy forofo. Esto no quiere decir que no haya razones para echarlo. Ojo, no estoy diciendo eso. No, en absoluto. Pero que hay una operación, claro, que hay una operación en marcha y es evidente. Una operación de la que están participando antiguas muletas que habían mantenido al PSOE hasta ahora, entre ellos Ana Pastor y compañía. Entonces, fíjense que en este mensaje también se deja caer un tema que yo creo que a lo mejor lo ha traicionado un poco el subconsciente. Lo bueno de los tweets y de los posts es que en muchas ocasiones se ponen en caliente y dejan traslucir un poco el sentimiento y el pensamiento del que está escribiendo. Ellos siempre se han sentido como portavoces o como pertenecientes a la cloaca denominada facha, por emplear el mismo término que ha empleado ella, porque hay un triángulo aquí del que nadie habla, que es el triángulo Ferreras, Inda y Florentino Pérez. Y ese triángulo no tiene menudo poco que ver. Tres vértices para un triángulo, ¿eh? Inda y Ferreras se consideran hermanos, ¿eh? Se consideran hermanos. Y Florentino es el que articula el vértice entre ambos también. Florentino Pérez, que es el que le da a Ferreras el cargo. Bueno, que Ferreras y Inda se consideren hermanos. Sí, se consideran hermanos. Que eso es conmovedor, ¿eh? Supongo que mucha gente que nos oiga de España, porque claro, la gente que nos oiga desde la Argentina o desde México, desde Texas, pues seguramente no termina de identificarlo, pero la gente que nos oiga de España estará diciendo es imposible. Don Lorenzo últimamente le da el vino del priorato porque si no esto no hay quien se lo crea. Estoy ahora con la creatina, he dejado el vino y lo he cambiado por la creatina porque me tengo que poner fuerte para el programa 300 del Gran Reseteo. Entonces, es verdad. Y estoy ahí con las abdominales y tal. Bueno, a ver qué tal me saca don Isaac en el programa, no de este sábado, sino del siguiente, que llegaremos a los 300. Pero ese triángulo es fundamental. Miren, Florentino Pérez, cuando... Bueno, Ferreras es el que decía que había habido terroristas suicidas en 11M y que habían utilizado 3 capas de calzoncillos y tal, ¿no? Sí. Es uno de los del bulo. Lo que pasa es que de eso hace más de 20 años y hay gente y la que gente no se acuerda. nacido. ¿A dónde fue Ferreras luego a trabajar? A la dirección de comunicación del Real Madrid de Florentino. Claro. La relación entre Florentino y Inda pues no la voy a descubrir yo hoy en día. Y hay muchos que se sorprendían de que Inda pues fuera uno de los habituales de los platos de La Sexta Noche. Ahora, alguno de estos que se ha echado la mano a la cabeza cuando lo ha dicho está empezando a poner esa cara, ¿no? Diciendo, ahí va, pues igual, pues claro que igual. Claro, es que es así. ¿Por qué en determinados audios de Villarejo aparecen mencionados ambos?
Porque en ese círculo de la cloaca mediático, periodística, empresarial, corporativa, financiera, esa cloaca PP, cloaca PSOE, cloaca Podemos también, ahí han estado todos. Recordemos aquella comida de Ferreras con la plana mayor de Podemos. Estamos en un mundo paralelos. Un mundo paralelos que si uno investiga un poquito y tiene un poco de criterio, empieza a descubrir que es muy evidente lo que hay. Y este tipo de movimientos, como dice usted, don César, coincido plenamente, anticipan que va a haber cambios notables en ciertas estructuras de poder y algunos se están preparando. Hablando de matrimonios, también quería hacer referencia, que el otro día al final lo dije de pasada, cuando comentaba el tiroteo en la Casa Blanca o en las inmediaciones de la Casa Blanca y decía que Donald Trump no había podido pues, quedarse a la boda del hijo. Vamos a ver, por si alguien no sabe con quién se ha casado el hijo de Donald Trump, uno de ellos, Donald Trump Jr., se ha casado con la hija de uno de los banqueros de Epstein. Mientras Del banquero principal de del Epstein. de Palm Beach, sí, porque claro, si incluimos al de Bear Stearns o al de JP Morgan, pero el banquero personal, de relación personal suyo, Bettina Anderson, que es la hija de Harry Anderson Jr., que era un hombre que podría decirnos muchas cosas sobre Epstein si no estuviera ya bajo tierra. De todas formas, vamos a ver, porque esto para ser totalmente ecuánimes, vamos a ver, esta gente se casa entre ellos. Sí, Es sí. decir, no es casual que la hija de Donald Trump se casara con Jared Kushner. Claro. O sea, lo que hubiera sido sorprendente Ahora es que dicen viéramos... algunos que se casó chantajeada, están diciendo algunos desnortados. Bueno, yo no sé, pero me extraña mucho, pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, lo que no se puede creer la gente es que ni siquiera en Estados Unidos se produce Pretty Woman. O sea, que no, que la vida no es Pretty Woman, que eso no pasa nada más que en las películas y además todos sabemos que no es verdad. Es decir, la gente se casa, por regla general, dentro de los círculos en los que se mueve. Eso todo el mundo. La prueba está en cuántos compañeros de trabajo se casan, que luego acaben Sí. divorciándose. Dígamelo a mí. Exactamente, su caso es uno evidente. Es decir, es habitual, la gente contrae matrimonio o se empareja con gente de los círculos en los que está. En una sociedad como la de Estados Unidos, que es verdad que es abierta, pero que está enormemente estratificada, y existe una aristocracia que no será, ¿qué voy a decir yo?, de condes, marqueses y duques, pero hay una aristocracia. Y evidentemente la gente se casa entre sí, etcétera. Pues hombre, pretender que se iba a casar el hijo de Trump con Julia Roberts, incluso con la actriz, fíjese, incluso con la actriz Julia Roberts, Fíjese. no con la prostituta que encarnaba en Pretty Woman, es no tener ni idea del mundo en el que vive. Fíjese el papel de Harry, porque el papel de Harry Anderson es tremendo, porque este fue presidente del Palm Beach National Bank. Entonces dice, bueno, es que claro, si están en Palm Beach, pues como dice usted, ¿no, don César? Se tenían que conocer, aunque fuera de ir Pero a fiestas, al final. claro, al que no pueden conocer es a mí. Claro, O sea, a quien sobre todo conocía era Epstein, el padre, porque, a ver, Epstein mantiene cuentas desde principios de la década de los 90 hasta finales, y entonces hay un momento en el que Anderson, el padre de la criatura, el padre de la mujer, de la recién casada con Donald Trump Jr., escribe una carta de referencia para Epstein para que éste pudiera realizar negocios en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, para la Comisión de Desarrollo Industrial, que luego pues donde montó allí algunos de los chiringuitos sexuales, entre ellos una asociación a la que algunas denominan la Epstein Enterprise, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y que de hecho es el único gobierno que ha querido llevar adelante todo este proceso y que también empapeló a JP Morgan. Entonces, en esa carta, el padre de la criatura describe a Epstein como un caballero de la más alta integridad, con una excelente reputación en nuestra comunidad, para que de esa manera pues, pudiera estar allí y obtener exenciones fiscales. ¿Este tipo de cartas son así? Este tipo de cartas son así, pero no deja de ser curioso el hecho de que se produzca todo esto, ¿no? ¿Se conocieron? Pues se conocerían en Mar-a-Lago, se conocerían en Palm Beach y finalmente se casaron, ¿no? Pues Donald Trump, además, está en estos momentos muy contento el hombre porque está ahí con su luna de miel, está vendiendo drones en Ucrania, está forrándose con la guerra de Irán y bueno, pues Donald Trump Jr. está contento. Así que de aquí le mandamos un abrazo y le deseamos que tenga unas ilustres noches y que no tenga que tomar ningún tipo de medicación para cumplir con la señora. Hormuz. Bueno, pues lo que estamos viendo en Hormuz, que es intercambio de golpes, una vez más, Trump tiene que contentar a los halcones mientras peligra el acuerdo con Irán.
Lo que estamos viendo es la consecuencia natural de la confluencia de una serie de fuerzas en el seno del aparato gubernamental y militar de Estados Unidos, que desde el primer momento están tirando, están presionando, cada una en su dirección, sobre una Casa Blanca que intenta trasladar una idea de victoria que no es real, lo cual obliga, por un lado, a realizar constantemente declaraciones contradictorias que ya prácticamente pues, pasan incluso desapercibidas. A Trump cada vez le hacen menos caso, y sobre todo ya pasa a lo segundo, que es emplear acciones bélicas disfrazándolas de ataques defensivos y guerra de baja intensidad. ¿Para qué? Para intentar salvar la cara de la primera potencia militar del planeta que sigue empantanada en Hormuz. El problema de Hormuz, tal como lo concibe Washington, no se va a solventar. Es que esto es importante que lo tengamos claro. O sea, no hay ninguna negociación que pudiera llevar a Estados Unidos a decir que ha conseguido en el Estrecho de Hormuz lo que pretendía, porque antes de la guerra de Irán el Estrecho de Hormuz estaba abierto. Y después de la guerra de Irán, si llegan a un acuerdo, permanecerá abierto, pero permanecerá abierto y controlado por Omán y por Irán, que es lo que han propuesto. Pase lo que pase con las negociaciones, lo más probable es que este nudo gordiano del comercio petrolero en Oriente Medio sea controlado por Teherán, con un sistema de peajes disfrazado de impuestos, de servicios, que además va a ser usado como una permanente espada de Damocles con la amenaza constante de restricciones. Es una situación que además va a obligar a todos los países de la región y a los aliados de Estados Unidos en Asia, especialmente a Japón y a Taiwán, a reconfigurar todo su sistema de importaciones energéticas. ¿Por qué se producen esos intercambios de golpes la pasada noche? Pues esto es consecuencia directa de que la televisión de Irán por primera vez publica el contenido del borrador del memorando de entendimiento que lleva elaborado desde hace muchísimo tiempo, que llevan semanas negociando los equipos de Teherán y Washington, que ha sido ultimado en Qatar, país que sustituye a Pakistán como mediador central, lo contábamos ayer. Y en este documento, que insisto, por primera vez lo difunde la televisión iraní, porque la televisión iraní no se dedica a airear las opiniones de su gobierno ni de la Guardia Revolucionaria. En ese sentido, es una televisión, hace su propaganda, evidentemente, pero no es una fuente que nos haya ido dando información en tiempo real sobre lo que estaba pasando en estas negociaciones. Entonces, al publicarlo, al emitirlo, la televisión iraní le está dando carta de naturaleza, carta de realidad. Y en ese documento se revela con toda crudeza cómo Estados Unidos ha fracasado en sus principales objetivos contra Teherán, fueran cuales fueran, porque ya hemos visto que también han ido variando con el tiempo. Y han empujado de alguna manera a Trump también a dar el visto bueno a una serie de ataques que, aunque insisto, puedan considerarse de baja intensidad, lo que hacen es aumentar riesgos de una escalada, sobre todo si Irán decide devolver los golpes más allá de atacar aeronaves o buques de la Armada norteamericana y decide volver a poner en el punto de mira objetivos de sus vecinos del Golfo Pérsico, que de momento la Guardia Revolucionaria ha emitido un comunicado diciendo que no va a ir más allá. La Guardia Revolucionaria ha publicado una nota de prensa, como lo oyen, diciendo que ha respondido al ataque de Estados Unidos contra una posición militar iraní cerca del aeropuerto de Bandar Abbas. Han respondido atacando una base aérea de Estados Unidos en Kuwait, y esta respuesta, cito textualmente, es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta, y si se repite, nuestra respuesta será más contundente. Este es el punto actual de la escalada. ¿Cuáles son los puntos clave de ese memorando? Ya los conocemos. Son fundamentalmente 11. Declaración del fin de la guerra, incluido Líbano, y no uso de la fuerza ni contra Irán ni contra Líbano. Esto explica por qué Israel está masacrando Líbano. Decíamos ayer que lo estaba masacrando, hoy lo ha masacrado más. Es tremendo ver las informaciones al respecto, y esto es lo que nos llega. Israel ha ordenado el desalojo de todo el sur del Líbano, lo considera zona de combate. Absolutamente zona de combate. 2. Respeto a la soberanía y la integridad territorial del otro. Bueno, Irán no ha planteado en ningún momento dudas sobre la integridad territorial de Estados Unidos. 3. Vinculación del acuerdo final a un periodo de 60 días prorrogable por acuerdo de las partes. Esto es importante. El memorando de entendimiento no es el acuerdo. Es un borrador de principio de acuerdo para intentar desatascar Hormuz ante el temor de que a partir de junio se desate una crisis tremenda en el planeta, una vez que ya las reservas petroleras estén vacías. 4. Levantamiento del bloqueo marítimo en un plazo de 30 días. Por eso digo que junio es la clave. Estamos a 28 de mayo. Y retirada de las fuerzas estadounidenses del entorno periférico de Irán. ¿Cuál es el entorno periférico? No está definido. Esto es una cesión del régimen de los ayatolás.
Bueno, yo te dejo que estés ahí. ¿Dónde? Bueno, ya lo veremos. Apertura del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días por parte de Irán. Apertura no implica no cobrar por el paso, sino no prohibir el paso. 6. Promesa de un programa de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán en caso de firma del acuerdo final. ¿Quién pone el dinero? No se especifica. 300.000 millones de dólares. Punto número 7. Fin de sanciones primarias y secundarias con un calendario en caso de acuerdo final. 8. Compromiso por parte de Irán a que no van a fabricar armas nucleares, compromiso que ya han establecido desde hace mucho tiempo. Y luego, fíjese cómo solucionan el tema del uranio. Creación de un marco satisfactorio para las partes en cuanto al destino de las reservas de uranio, el enriquecimiento y todos los aspectos relacionados con el programa nuclear de Irán en el acuerdo final. Patada hacia adelante. Dentro de 60 días veremos. 9. Congelación del programa nuclear de Irán a cambio de no aumentar las sanciones por parte de Estados Unidos durante el periodo de negociaciones. Solo durante el periodo de negociaciones. Exención para la venta de petróleo y petroquímicos de Irán y servicios relacionados con ellos. Y el último punto, liberación gradual de los fondos bloqueados de Irán por parte de Estados Unidos en caso de progreso en las negociaciones. La pregunta es, ¿qué gana Estados Unidos con este acuerdo? Solo una cosa. Solo una. Que se abra el estrecho de Hormuz. Bueno, no es poco, No, no es poco. pero eso ya estaba antes. Sí. O sea, Claro. Para ese viaje no hacía faltar forjas. Exactamente. O sea, antes de la guerra estaba abierto el estrecho de Hormuz e Irán no cobraba peajes. De hecho, Irán sacaba su petróleo de tapadillo. Ahora lo que dices, no. Yo abro, pero mi petróleo lo voy a sacar y tú me vas a permitir venderlo. Y todo el mercado, entre comillas, los traders, los mercados de futuros de petróleo, están descontando que este es el escenario. Por eso el barril de petróleo no está en $200. Todo el mundo está diciendo, bueno, liberamos reservas, los chinos también están ayudando, estamos todos ayudando. Una parte de las conversaciones entre Xi Jinping y Trump fueron en este sentido. Xi le dijo, bueno, yo tengo petróleo, voy a ir liberando. Además, así, de esa manera me hago el magnánimo alrededor de la región. Países del sudeste asiático, necesitáis petróleo, yo tengo, como a mí me sobra. Y mientras tanto, bueno, pues vamos manteniendo un poco la situación. Estados Unidos libera reservas. Claro, esto tiene las patas muy cortas. Llega un momento en el que necesitas otra vez recuperar, no la producción, que también, sino el intercambio. ¿Qué pasa? Que en estos momentos la Guardia Revolucionaria iraní y el aparato político del país es consciente de que si se produjera una escalada, beneficiaría los intereses del gobierno de Israel. Entonces, esto es un freno que tiene el régimen de los ayatolás en estos momentos, del que nadie habla, por otra parte. Eso es muy políticamente incorrecto decir esto. Por eso no responde de forma masiva, porque es lo que quiere Netanyahu. Entonces, esto está sirviendo al menos de momento para una contención que podría ser pasajera si Washington mantiene esta tensión bélica durante estos 30, estos 60 días. Porque la situación ya es suficientemente frágil. Y porque en la Guardia Revolucionaria no es que haya un consenso tampoco al respecto. Entonces, la idea de Trump es que a través de esta presión pueda conseguir alguna cesión por parte de Irán, pero sobre todo, esta estrategia va dirigida a convencer al pueblo de Estados Unidos y a los socios occidentales, o los súbditos, cada uno que lo considere como quiera, de que todavía Trump tiene algo de iniciativa. Todo ello mientras los halcones de Washington, a uno y otro lado de la trinchera política, alimentan con sed de sangre solicitando una guerra total en la región. Lo de Hormuz no es ninguna tontería, los efectos, digo, porque incluso warmongers, es decir, algunos de estos halcones que tienen sed de sangre, belicistas, que además están muy dentro del sistema y del aparato globalista, del sistema atlantista, como por ejemplo Robin Crooks. Robin Crooks es un tipo que realiza informes para muchas instituciones, muchas entidades, pero bueno, está en la Brookings Institution, es estratega jefe de Goldman Sachs, es decir, un tipo pata negra que ha defendido la intervención en Ucrania, que defiende también la intervención militar de Estados Unidos en Irán, ha publicado un informe a través de la Brookings revelando que el impacto económico de mantener esta situación durante mucho tiempo sería tremendo, porque lo que indican aquí es que a partir de junio, por eso vuelvo a decir junio, entiendo que finales, si no se soluciona esto, el barril de crudo se va por encima de los $150, y eso, bueno, pues genera una crisis ya no solo de suministros, sí. Hay algunos bancos que están hablando de 200. Querido aquí, de alguna manera, intentar ir a lo bajo,
Porque claro, ya si se acaban las reservas, hasta ahora se mantiene el precio por debajo de eso porque nadie está creyendo que no se pueda llegar a una solución. Pero cuanto más tiempo pase, será peor. Claro, esa cuestión que hemos citado nosotros aquí y otros analistas, sobre todo en Estados Unidos, dicen, bueno, tiene que llegar un momento en el que el Partido Republicano vea que lo de las elecciones legislativas se le complica mucho y van a apretar a Donald Trump. Bueno, pues Trump dijo ayer que le da igual lo que pase en las elecciones legislativas. Dice que le da igual. Que le da igual porque él confía en que los ciudadanos respalden al Partido Republicano argumentando que los votantes prefieren contener a Irán que la inflación, que luchar contra la inflación. Lo cual es absolutamente inaudito. Que no deja de ser otra declaración más de un Trump que está atrapado entre tantos intereses que seguramente, fíjese lo que le digo, ni siquiera él sepa lo que va a hacer cuando se levanta de la cama cada mañana. Yo empiezo a tener dudas de que sepa lo que va a hacer. Yo también. Yo también. Hace bastante tiempo que tengo dudas al respecto. Bueno, más bien tengo la certeza de que no lo sabe, de que No lo sabe, depende de ¿verdad? lo que le cuenten ese día. Sí, por dónde venga el aire, por dónde venga el viento, a ver cómo me mantengo un día más, a ver cómo doy de comer a este, a ver cómo le quito la comida al otro. Ayer le di de comer a este, hoy no le doy, mañana le doy al otro. Y claro, esto no es una política internacional. Tú puedes, a ver, esto ha sucedido siempre, tampoco nos volvamos locos, pero tú tienes que tener una estrategia de fondo. Y luego pues ya vas alimentando determinadas familias políticas, bueno, pues como la serie esta, ¿no? De Kevin Spacey. ¿Cómo se llamaba la serie aquella de Kevin Spacey, donde hace de presidente de Estados Unidos? Ya no me acuerdo, lo voy a Sí, tener que sí, buscar. sí, la de Game of Thrones. No era No, Juego de House of Cards. House of Cards, Fíjese, don César, efectivamente, si sí. tenemos las mentes conectadas, que a mí lo que me ha venido a la cabeza es Juego de Tronos y lo he tenido que buscar porque efectivamente no, es House of Es Cards. House of Cards. Sí. Estamos los dos ya en el mismo sitio. Y luego, los servicios de inteligencia rusos advirtiendo que se pueden utilizar grupos afines a los yihadistas del ISIS contra Irán. Para lo que no han conseguido, vía ejército tradicional, vamos a decirlo así, utilizar a terroristas del ISIS. El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha advertido, lo hizo antes de ayer, que las agencias de inteligencia de países OTAN están trasladando a antiguos militantes del ISIS y a miembros de otros grupos armados desde centros de detención en Siria a campamentos especializados en Irak como parte de un programa para reorganizarlos en una fuerza aliada destinada a atacar Irán y desestabilizar a los denominados Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Esto no se lo ha dicho a un periodista, lo ha dicho en una reunión de esta organización. Dice que entre los militantes se encuentran ciudadanos de países que ya tienen localizados los rusos, que ya han luchado anteriormente para el ISIS, que estaban en las cárceles sirias porque los metió Bashar al-Assad y que ahora los ha soltado al Yolani porque son de los suyos. De esto se habla poco, pero las cárceles de Siria abiertas de par en par para que salgan los yihadistas que había metido Bashar al-Assad entre rejas precisamente por ser terroristas, algunos de ellos están luchando contra Hezbolá, el Líbano, codo a codo con las fuerzas israelíes, bueno, codo a codo, haciendo la pinza por el otro lado, ¿no?, de la frontera. Y luego lo que están diciendo los rusos es, cuidado, que vienen los yihadistas de Siria y podemos tener, pues no sé, un Afganistán 2, pero contra Irán. El surgimiento original del ISIS a partir de los sistemas penitenciarios iraquíes está más que documentado, supervisados por agencias de inteligencia occidentales durante la ocupación norteamericana de Irak. Esa estructura poco a poco se fue deshaciendo, porque los iraquíes ahora mismo, si le pones a un chino y a un estadounidense, yo creo que se sientan con el chino antes que con el estadounidense. Pero en todo caso, Irak es una de las plazas fundamentales. Fracasando la operación de los kurdos, entre otras cosas porque los kurdos, cuando le dijo Washington que fueran a entrar en Irán y tal, dijo a los kurdos, oiga, no vamos a ir. Usted llevaba meses advirtiendo que los kurdos le iban a hacer la peineta a la Casa Blanca. Cuando yo mencionaba el caso de los kurdos, siempre decía usted, a los kurdos no les van a volver a engañar. Y de hecho no les volvieron a engañar. Hizo unas declaraciones Donald Trump también, criticando mucho a los kurdos. Y entonces pues te vas a los pata negra, a los tipos del ISIS. Así que cuidado, porque si el ISIS entra, entonces ya vamos a ver operaciones salvajes, vamos a ver atentados masivos, vamos a ver guerras abiertas, porque el ISIS no tiene ningún interés en conquistar plazas, lo que tiene interés es en desestabilizar.
Y ahí el papel de al-Yolani en Siria va a ser fundamental. Es decir, colocando al-Yolani y al-Sarraj en Siria, no solo cortas la línea de suministro, la conexión logística entre Irán y Hezbollah, sino que permites atacar a Irán desde Siria, que es lo que lleva defendiendo Israel desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuidado con el papel de Siria. Fíjese la relación entre Siria e Irán, que hemos ido escribiendo en el Gran Reseteo, en la serie que estamos dedicando a la geopolítica de Irán, cómo prácticamente se empujó al padre de al-Assad en brazos de Khomeini, casi por necesidad. Los dos tenían los mismos enemigos. Y al final, fíjese, una Siria en la cual han colocado un terrorista de Al-Qaeda, un yihadista, que está abriendo las cárceles y que podría, pues, ejercer presión como un ejército con el que nadie contaba, precisamente para atacar intereses iraníes. ¿Hasta qué punto China va a permitir esto? Pues lo hemos comentado en alguna ocasión, don César. Yo creo que China no se va a ensuciar las manos ahí para nada. No, en absoluto. Va en contra de la política que lleva, que es una política inteligente, que es una política astuta y que es una política además en la que no estás pensando en las elecciones de midterm y en el dinero que te tiene que llegar para las elecciones, sino que estás pensando en muy a largo plazo. Así de claro. Y aquí sí que es pragmatismo 100%, ¿eh? Es decir, ideología Totalmente. cero. Ideología cero. Totalmente. Vamos, es que, de hecho, yo hablaba con una persona que elabora informes precisamente para un think tank atlantista, globalista, un especialista en China. Y me lo decía él, para que vean que no es nada sospechoso de estar cerca del régimen de Xi Jinping. Y me decía, pero ¿tú ves realmente a China sacando la cara por Irán? ¿Tú sabes lo que piensan los chinos de los iraníes? Y claro, es que eso es, a lo mejor la gente no se lo plantea. O sea, son alianzas internacionales que no tienen nada que ver con la ideología. Estamos hablando de Exactamente. realpolitik 100%. Es decir, a partir de Sí, la frontera me da igual uno que otro. sí. Otra, claro. Es que aquí China, y yo lo he dicho en multitud de ocasiones y no me canso de repetirlo, China es la que está aplicando la doctrina de política exterior de los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos alianzas militares permanentes con nadie y queremos comerciar y llevarnos bien con todo el mundo. Y nos importa un pimiento el régimen que tenga ese todo el mundo. Y eso dicho en una época en que la única república democrática que existía en el mundo era Estados Unidos. Es decir, nosotros nos da lo mismo comerciar con una monarquía parlamentaria como Inglaterra que con monarquías absolutistas como la española o la francesa o con quien sea. Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo y sobre todo queremos comerciar y no nos importa el régimen que tengan ni tampoco queremos exportar nuestro régimen republicano democrático. Y esa política, que es la que deja establecida claramente Washington, precisamente en el discurso de despedida de la presidencia, es la que siguen los chinos. Y por el contrario, una política totalmente opuesta a esa es la que sigue Estados Unidos. Pues claro, los resultados al final tienen que ser evidentes. Es verdad que luego sí firma esos acuerdos militares que luego no cumple, también hay que decirlo. Dice, bueno, acuerdo de defensa mutua y tal, pero bueno, Ya, bueno, aparte de enviar cierto armamento y tal, pero sí, esto es realpolitik en estado puro, y yo entiendo totalmente. que desde Occidente no lo entendamos muy bien porque siempre hemos tenido, en buena medida, engañados, ¿no? Ese componente ideológico, ¿no? De llevar la democracia a los pueblos, de llevar el comercio a los pueblos, de que mi modelo es el mejor y voy a intentar exportarlo, que no tiene nada que ver con la forma en que los chinos afrontan todo eso. Es verdad que hay países No, con los cuales pueden tener una relación más estrecha por dependencia mutua. El caso de Rusia es evidente. Es decir, si tú tienes un gran productor de materias primas y eres el mayor comprador de materias primas y además consideras, ¿no?, o ves que es un elemento clave en toda tu nueva ruta de la seda, para el control del continente euroasiático, la puerta a Europa, pues evidentemente ahí tienes que poner más huevos en esa cesta. Pero Irán, bueno, Irán tiene una situación importante, sobre todo desde el punto de vista estratégico de corredores terrestres en esa nueva ruta de la seda, pero desde luego que China no va a entrar en una guerra. Y además es que lo ha demostrado, porque ha tenido ocasiones. El caso de Siria y el caso de Irán ahora es el más evidente. Luego, en Europa, mensaje. Guindos termina mandato como vicepresidente del Banco Central Europeo. Ha descartado volver a la política, con lo cual, pues no sé si vamos a creer a De Guindos. Sería la primera vez que ha dicho la verdad. Yo creo una de las pocas veces que ha dicho la verdad en toda su vida. Veremos realmente a dónde va. Si va a alguna consultora, si va a alguna gran empresa, si monta a lo mejor monta algún despacho de asesoría fiscal o algo, don César, igual se anima
Aunque no es el mejor momento, quizás, ¿no? Ahora mismo la cosa está delicada porque está mucho bajo el punto de mira, pero yo no lo descartaría. Hombre, fue miembro del despacho de Montoro. Con Fue el que se llevaba mal, ¿eh? Pero a la Sí, hora de sí, pero cobrar, ¿verdad? pero pero fue miembro fundador del despacho de Montoro, ¿eh? Entre los asociados del Montoro y Asociados, como se llamaba inicialmente, estaba Guindos. O sea que aquí no nos vamos a engañar. Y Por algunos cierto, miembros de su gabinete en la consultora de Pepiño Blanco. por supuesto, pero si al final, como decía aquel emperador romano, el dinero no huele. O sea, que es así, ¿no? La cosa no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Conoce, en fin, la anécdota de Vespasiano, que en un momento determinado decide colocar un impuesto sobre la orina de los urinarios públicos, Sí, sí. porque esa orina se vendía luego para curtir el cuero, etcétera. Entonces va su hijo Tito, que luego lo sucedería como emperador, y dice: "Pero papá, por Dios, sacar dinero de la orina". Y entonces echó mano de un denario, se lo acercó a la nariz y le dijo: "No huele, hijo, no, o sea, podrá venir de donde venga, pero no huele". No huele el dinero y el señor Guindos, pues veremos por dónde va. ¿Por qué hablo hoy de Windows? De Guindos, perdón, no porque se vaya, sino porque justo antes de irse, en el último informe de estabilidad financiera que elabora el Banco Central Europeo, que es el que depende de él directamente, ese área de estabilidad financiera, ha dicho que viene una crisis bancaria en Europa, una crisis financiera, y que el desencadenante es Donald Trump, con un par. Es decir, después de años y años incrementando los niveles de deuda pública, incrementando los niveles de deuda privada, dando a la banca todas pues las facultades del mundo para ir poco a poco realizando fusiones, sobre todo en clave nacional. Las fusiones internacionales que quería Luis de Guindos no se han producido. Siempre lo he comentado que en persona me dijo que quería el Banco Central Europeo y él bajo su gestión ir a una unión bancaria europea, en la cual solo hubiera 5, 6, 7 grandes entidades. Todo eso ha fracasado claramente, pero está hablando de la crisis financiera. Vamos a ver, cuando se produzca una crisis financiera, si se produce, no tengan ustedes ninguna duda este año que le van a echar la culpa a la guerra de Irán. Algunos se la echarán a Irán y otros a Donald Trump. ¿Cuál es la clave de todo esto? La situación para que se produzca una crisis bancaria financiera ya existe. Es decir, no se tiene que producir algún elemento que dispare las alarmas para que se genere una crisis financiera. No, no. O sea, los bancos están sentados sobre montañas de bonos que cada vez valen menos, los intereses se disparan y están sentados encima de bombas de relojería que son pérdidas no realizadas, que es como se llaman técnicamente. Cualquier mínimo ajuste de precio se lleva por delante bancos completos. Llevamos así años, ojo, ¿eh? Lo llevo contando aquí, lo he explicado por activa y por pasiva. En mi libro hay un capítulo donde comento un poco cuál es el mecanismo interno, no les voy a aburrir. Entonces, siempre que hay un elemento que pueda generar una disrupción, ha aparecido Luis de Guindos siempre, en los últimos años, diciendo, ojo, viene una crisis financiera, pero la culpa es de Ucrania. Viene una crisis financiera, pero la culpa es de cambio climático. Esto lo dice más Christine Lagarde. Viene una crisis financiera, pero bueno, veníamos del COVID, lo hemos solucionado mediante deuda. Viene una crisis financiera porque Rusia en un momento dado va a enfrentarse con nosotros. Y ahora la última viene una crisis financiera por Donald Trump, por la guerra de Irán. El informe dice lo siguiente. Aunque el impacto total de la guerra aún no está claro, las repercusiones para la economía mundial y la estabilidad financiera se están agravando cuanto más se prolonga, algo que es evidente, ¿no? Y dice, la incertidumbre en torno al compromiso de la administración estadounidense con la cooperación multilateral aumenta el riesgo de que las perturbaciones políticas alteren el orden internacional e impulsen la fragmentación geoeconómica y regulatoria en todo el mundo. Señores, la situación económica europea es responsabilidad estrictamente de los gobiernos europeos. ¿Que nos han forzado a tomar decisiones en contra de nuestros propios intereses? Es evidente. ¿Nos han puesto una pistola en la cabeza? No. ¿Han puesto una pistola en la cabeza a los líderes europeos? Bueno, algunos a lo mejor sí, pero fundamentalmente no. Les han ofrecido participar de todo este proceso. Los líderes europeos son traidores. Pero totalmente, vamos, Claro, eso no lo puede discutir nadie a estas alturas. claro. Y ahora dicen, ahí va, ¿y ahora de dónde sacamos el gas? Porque esa es la historia ahora. Claro, esa es la Claro. historia ahora. Y dice, oiga, pero entonces si Estados Unidos le va a vender a Japón, si Estados Unidos le va a vender a China, si Hormuz está bloqueado, aunque entran y salen petroleros y gaseros, pero no tantos como antes, Estados Unidos ya no los puede mandar a nosotros. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, los alemanes han firmado un acuerdo con Canadá.
Alemania firmó un acuerdo con Canadá. Tenían un gasoducto que le traía uno de los mejores gases del mundo por calidad. Se lo traía a través del Báltico y ahora se lo va a traer Canadá en barco. Canadá, que está buscando nuevos mercados fuera de Estados Unidos, y además ha llegado a un pacto Carney con Donald Trump y le ha dicho, oye, los que te vengan a ti a comprar, si tú ya no tienes más para vender, mándamelos a mí. Y es lo que ha hecho Donald Trump. ¿No había llegado a un acuerdo la Unión Europea para comprar cantidades de hidrocarburos a Estados Unidos en el marco del acuerdo arancelario entre Ursula von der Leyen y Donald Trump? ¿No nos decían que eso iba a solventar todas nuestras necesidades energéticas? Están todos los países buscando como locos vías para conseguir nuevo gas. Bueno, hasta el punto de que es que, insisto, Alemania firmó un acuerdo con Canadá para que le envíe el gas en el año 2030. Durante un periodo de 20 años. Canadá se va a comprometer a exportar hasta 1 millón de toneladas métricas de gas natural licuado al año desde una terminal situada en la costa del Pacífico, en Columbia Británica, a partir de principios de la década de 2030. Dice, oiga, ¿Alemania tiene infraestructura para recibir ese gas natural licuado, transformarlo en gas normal y suplir sus necesidades? No. No. No lo tiene. Ahora tiene que construirlo. Tiene que construir una infraestructura de gas natural licuado, de regasificación, que tiene España, por otra parte. Bien. Entonces, Alemania ha transformado radicalmente su sector energético desde que dejó de depender del suministro ruso, pero lo ha transformado tan radicalmente que es que no tiene sector energético. Ahora mismo están comprando a Estados Unidos y a Noruega, eso es lo que le queda a Alemania. Comprarle a Noruega y a Estados Unidos, pero no es suficiente. Alemania está desesperada. Se está hablando, lo hemos comentado aquí, aumentar las horas de trabajo, aumentar el copago sanitario de la atención médica, elevar la edad de jubilación, eliminar subvenciones al combustible. Despidos. Volkswagen ha anunciado 50.000 despidos, Bosch más de 8.000, Deutsche Post otros 8.000, Audi 7.500, Daimler Truck 5.000, Lufthansa 4.000, Commerzbank 4.000, Siemens, Zalando. Podría estar aquí toda la tarde. Toda la tarde. Y luego el tema del gas. A ver, en esto España tiene una ventaja por el acuerdo con Argelia. Y aquí Sánchez ha jugado bien las cartas al final, lo comentábamos hace unos días. Fíjense, la temporada de llenado de almacenamiento de gas para el próximo invierno ha comenzado ya. Que ahora ya pues hace calorcete, ya la gente no pone la calefacción, estamos justo, es el periodo este. Entre abril y mayo normalmente y junio se van rellenando los almacenes de gas. Recordemos que cuando se produjo la voladura de Nord Stream, el atentado que según el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos cometió Estados Unidos, que se lo dijo Scott Bessent a Tucker Carlson entre risas, además allí de medio de cachondeo, ¿no? Algo absolutamente inaudito. Pues a partir de ese momento se decidió, y además nos lo vendieron así. Para que no haya problemas de suministro, vamos a establecer una normativa que haga que los almacenes estén prácticamente llenados antes del verano, y así pues cuando llegue el invierno no tenemos garantizado todo el suministro, pero bueno, es muy difícil que nos quedemos sin gas. Y nos decían, el porcentaje tiene que ser del 90%. El año 2025 ya fue tenso porque cuando llegaba esta época, Zelensky se dedicó a sabotear gasoductos que traían todavía el gas a Europa a través de Ucrania. Lo recordamos, ¿verdad? Bien. Pero claro, ahora, con la guerra de Irán, la guerra contra Irán, el conflicto en Oriente Medio, como lo quieran denominar, que se inició el 28 de febrero, ha sacado de los mercados a una quinta parte de la oferta global de gas natural licuado. Entonces, en estos momentos, el precio es prohibitivo para rellenar los depósitos. ¿Y se están rellenando? No. No se rellenan porque se espera que en el futuro baje ese precio, pero ¿y si no baja? ¿Esto implica que vaya a haber desabastecimiento? No. Esto implica que vamos a pagar una cantidad absolutamente prohibitiva por el uso del gas. Prohibitiva. Los almacenes tenían que estar ahora mismo, bueno, de aquí a junio, la historia es que estén en un 90%, ahora están en el 27,7%. 35,4% si me cojo cifras provisionales de cierre de mes. Voy a ser un poco bueno. Estaríamos hablando de un tercio. Esto está por debajo del promedio de los últimos 15 años, ¿eh? Es decir, que en estos momentos la Unión Europea está peor preparada para el próximo invierno que en el año 2022. Y además, y esto es lo más preocupante, porque si hubiera algún conato de que los precios van a bajar, dice, bueno, pues luego ya en agosto ya compraremos. Pero no, la curva está descontando precios más altos para el verano.
que es un periodo tradicionalmente de menor demanda, como digo. Y esto es absolutamente inusual en el mercado del gas. Ya hay un informe que tiene Sánchez, porque lo ha elaborado el Ministerio de Economía, bueno, en realidad lo ha elaborado Repsol, para que vamos a andarnos con historias, ¿no? Y se lo han dado a Carlos Cuerpo y le han dicho, mira, donde dice que los precios europeos y en concreto del gas natural licuado spot, el spot es el que tú en lugar de tener un contrato a largo plazo, necesitas gas, llamas por teléfono y lo compras. Mercado spot, en el momento. Pero en el momento hasta el punto de que a lo mejor el barco había salido para otro sitio y si tú ofreces más, va para tu territorio. Algo que los chinos utilizan para comprar porque tienen muchísima más potencia financiera de lo que puedan tener los países europeos. Entonces, cuando empieza a haber restricciones, son los chinos los que compran todo ese gas. De hecho, ha habido buques que venían a Europa y se han dado la vuelta y se han ido a Asia. Entonces, tanto Repsol como el gobierno español, y entiendo que por lo tanto todas las compañías energéticas europeas y todos los gobiernos europeos, saben que el precio puede escalar en los próximos meses. Incluso, dice ese informe, si la interrupción del estrecho de Hormuz finalizara en mayo, ya oye, estamos a 28, ya improbable, no, imposible, hay capacidad limitada de rellenar las reservas. ¿Por qué? Porque hay muchos menos ofertantes. Qatar, Emiratos Árabes Unidos están desaparecidos en combate. Y según ese informe que está en la mesa de Carlos Cuerpo y de Pedro Sánchez, y esta es la noticia, la interrupción de las exportaciones de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos no puede ser compensada por otros productores como Estados Unidos. Estados Unidos está operando a plena capacidad. Y la nueva producción prevista para este año es insuficiente para cubrir esa reducción del 20% de la oferta global. Australia, que algunos dicen, Australia también. Australia carece de margen real, según este documento. Y al final, de lo que se habla es un eufemismo que es muy duro, que es destrucción de la demanda como mecanismo de ajuste, es decir, que el precio sea tan alto que la gente deje de comprar, que la gente no ponga la calefacción en invierno. Esto era lo sostenible, ¿verdad? La Europa sostenible, la Europa de las políticas medioambientales. Dice, oiga, y claro, ¿y el carbón? Dice, no, es que tenemos políticas medioambientales que tampoco lo permiten, ¿no? Bueno, pues, ¿de esto la culpa la tiene Donald Trump? ¿De esto la culpa la tiene Estados Unidos? ¿Las energéticas norteamericanas son las responsables de esto? Las energéticas norteamericanas han querido hacer negocio y hacen negocio con esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza la geoenergía para aumentar su poder sobre Europa. Pero ¿y por qué Europa ha pasado por el aro? Esa es la pregunta que nadie quiere contestar. Esa es la pregunta que nadie quiere. Y mientras tanto, o sea, aprobar paquetes de gasto público. Ahora mismo el Ministerio de Defensa ha activado el mayor plan de rearme industrial y militar en décadas. No sé, ahora España va a hacer una reconversión industrial de la mano de los Leopard y de la mano de los submarinos esos, S-81, que están siendo el hazmerreír precisamente la industria militar española. Yo sé que esto les molesta a muchas personas que pertenecen a la industria militar y que además nos escuchan, pero es que ustedes saben, los primeros, que esto es así. Un plan industrial, ¿cómo va España a reconvertirse industrialmente? ¿Cómo va a aumentar su potencia industrial utilizando el rearme? ¿Pero qué empresas son las que se van a dedicar a eso? Indra, con Coldo y compañía, Telefónica. Otro día cuando estuve en Rankia, en las jornadas donde estuve hablando de geopolítica, me hicieron un pequeño concurso. Esto es curioso, ¿no? De hecho, me preguntaron, oiga, sería, si usted quiere, lo hacemos, si no sabe la respuesta, pues no pasa nada, luego lo borramos. Digo, hombre, grábenme y hacemos el juego, ¿no? Me ponían un índice al revés, un índice bursátil, para que yo adivinara cuál era. Era relativamente fácil, dije que era el SP500 y acerté. Y luego me pusieron una imagen con la cotización de una acción, que no se sabía de la empresa que era, y que, bueno, pues que estaba en un estado catatónico casi permanente. Y me preguntaron, empresa, y ahí no dudé, Telefónica. Y era Telefónica. De las Bien, Matildes hasta nuestros días, ¿no? Las Matildes, sí, la compraba la sí, gente como, sí. bueno, aquello era tener unas Matildes, era prácticamente tener asegurado el futuro. Yo lo viví en mi infancia, cuando en el anuncio de televisión salía José Luis López Vázquez y decía ¡Matilde! Y entonces le contaba Sí. que había comprado Telefónicas y les pusieron las Matildes. Una empresa Ahora, ahogada en le estoy deudas. hablando a usted de hace Sí, sí. 60 años, Sí. ¿eh? La deuda de Telefónica es de 30.000 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal.
30.000 millones de euros. Dice, oiga, ¿y cómo la están refinanciando? Pues hablando con los bancos. ¿Y cómo? Pues porque fundamentalmente Telefónica es una empresa ahora manejada por el gobierno en cada momento y lugar. Milei, también quiero hablar hoy de Milei, porque veía ayer algunas noticias que apuntaban a que, bueno, pues había cierta, al menos eso indicaban los artículos de determinados periódicos, sobre todo en Europa. En Estados Unidos ya a Milei no le ven con buenos ojos, pero aquí en Europa todavía hay algún despistado. Es que en Estados Unidos han dejado de creer en él. Ahora, Sí, vamos a ver, tiene fans que además son fans fundamentalmente por identificación ideológica. No cree usted que se ponen a analizar mucho la política de Milei ni cosa parecida. Y hay una adhesión religiosa a la figura de Milei, pero en Estados Unidos ha descendido muchísimos enteros, ¿eh? En Europa ya veo que todavía hay algunos que escriben artículos contando lo bien que lo está haciendo, que sí. es algo que me deja pasmado, De de hecho, verdad. hay bueno, pues entidades financieras, incluso pues, algunos periódicos financieros que bueno, pues explicaban en algunos artículos. Bueno, en concreto hay uno que titulaba así, ¿no? Milei logra lo que parecía imposible en Argentina. La economía nada en dólares y Sí, varias sí, sí, empresas se financian más barato que el Tesoro de Estados Unidos. sí, sí. Digo, oiga, que nadan en dólares. Dice, sí. Entras a analizar cuál es la información, resulta que empresas argentinas están emitiendo deuda en dólares. Y dice, oiga, ¿cómo? Que hay empresas argentinas que en el mercado local, en el mercado argentino, emiten deuda en dólares. Dicen, bien, ¿y por qué emiten deuda en dólares pagando intereses inferiores al de algunos bonos del Tesoro de Estados Unidos? Porque el Tesoro de Estados Unidos mantiene una línea de liquidez a la economía argentina. Entonces, Argentina está recibiendo una fuerte entrada de dólares, pero no gracias al auge de las exportaciones agrícolas, al crecimiento del sector energético y de esto que nos están vendiendo. Porque si esto fuera así, ¿por qué sigue usted manteniendo los controles de capital? Hay controles de capitales en Argentina. Un control de capital se aplica porque tienes miedo a que esos dólares se vayan de tu país. Si tu país va tan bien, Naturalmente. ¿por qué tienes controles de capitales? Control de Cla- sí, sí, claro. pero sí es evidente. Entonces, Igual que en España lo había en la época de claro, Franco, claro. que la Claro. gente esto no lo recuerda, pero había un control tremendo, ¿no? Entonces, Scott Bessent aprueba la línea de liquidez. La línea de liquidez, la línea de swaps es compro pesos argentinos y envío dólares. De esa manera mando un mensaje al mercado diciendo, oiga, vale, hay confianza. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa? Esos dólares entran, pero luego no salen. ¿Y por qué no salen? No porque haya confianza en mi ley, porque es que la normativa no permite que salgan. Es decir, permanecen atrapados dentro del sistema financiero argentino que a su vez controla JP Morgan. Bien, bien. Entonces, Supongo que a claro, Milei eso no le importará. Sí, esos no le importa JP nada. Morgan no debe ser empresarios. Esos no Todo el son gobierno de empresarios. Milei en el aparato financiero está nombrado por JP Morgan. Todo. Todos los altos cargos están nombrados por JP Morgan. Claro, uno se va y bueno, digo, bueno, a ver si realmente ha entrado inversión extranjera directa, porque eso es el indicador más claro de que hay confianza en tu país, más allá de los enjuagues monetarios, financieros, incluso abstrayéndonos de quién gobierna en cada país. Se va uno al año 2025, ranking de inversión extranjera directa de la OCDE, el país que menos flujo neto de capitales ha recibido es Argentina, de la región. Es que Brasil, México, Chile y Colombia les dan sopas con ondas. Sí. Brasil recibió casi 77.000 millones de inversión extranjera directa. México 40.000, casi 41. Chile 13.000, Colombia 11.000, Argentina 3.000. 3.000 millones netos. Y el dato resulta especialmente significativo porque llega en un contexto donde el gobierno en aquel momento había impulsado un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante ese régimen de grandes, se llamaba así la normativa, el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones. Diga, ¿qué pasa? Y esto es lo que llevamos nosotros anunciándolo hace mucho tiempo. Resulta que esas inversiones están vinculadas principalmente a recursos naturales y a energía y no alcanza para generar un proceso amplio de atracción de capitales. Claro que no. Claro, claro, Claro. claro, claro. El capital que entra es el justo para extraer esos recursos naturales, no para crear ningún tipo Y de punto plataforma de final. desarrollo industrial. Claro. Son proyectos Y extractivos. punto Esto lo final. dice la OCDE, ¿eh? Esto lo dice en su informe la OCDE. Sí, sí. No, no, eso es evidente. Entonces, la capacidad de atraer inversión depende de muchos factores. No solo puedes aprobar una ley a él que le gusta tanto, ¿no? Apelar al liberalismo y decir, no, las leyes, cuantas menos mejor. Porque con las leyes no puedes generar determinados efectos. Bueno, pues tú has creado un incentivo para grandes inversiones, no han llegado a grandes inversiones,
¿Por qué? Porque la capacidad para atraer capital depende de factores como el dinamismo del mercado interno, que no existe, el acceso al crédito, que no existe, la estabilidad macroeconómica, va caminando hacia ella, pero no existe, infraestructuras, desarrollo, no existe, y perspectivas de crecimiento en sectores como la industria, la construcción, las pymes, y luego el hundimiento absoluto del consumo y la demanda interna, que No, reduce claro, pero incentivos para ampliar eso era capacidad productiva. previsible. Eso era previsible. Se ha paralizado la obra pública en Argentina, no hay nada de obra pública, no hay crédito productivo, hay deterioro de competitividad en muchos sectores. Y luego muchas pymes que han caído pues en el ostracismo, en el olvido, porque claro, cuando reparte el tesoro dólares no llega a todos, llega solo a los que están arriba de la pirámide, los amiguetes Claro. de JP Morgan. Terminamos hablando un poquito de inteligencia artificial, que esto sí es también muy relevante. Estamos en un momento en el que el coste del uso de inteligencia artificial se ha disparado hasta tal punto que hay agentes autónomos que cuestan más que los trabajadores que sustituyen, ¿no, César? Bien, Nos bien. decían, con esto vamos a ahorrar costes, va a haber productividad, va a ser extraordinario, vamos a vivir un superciclo económico. Consejeros delegados de empresas que están haciendo uso de las herramientas de inteligencia artificial de forma intensiva, sobre todo los agentes autónomos, se están dando cuenta de que el plan de sustitución de empleados humanos por estas herramientas tecnológicas tiene dos problemas fundamentales. Uno, el coste del servicio, que nos decían, no, esto poco a poco se va a ir reduciendo, hay economías de escala, compite Estados Unidos con modelos chinos, pero no está siendo así. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Hay un oligopolio, un monopolio real, con barreras físicas de desarrollo, esa pugna por la tierra, el agua y la energía, pero también, porque son las grandes empresas norteamericanas, las 3, 4 y 5, que están bajo la tutela y bajo el ala del gobierno. En estos momentos, los derechos de uso, las fichas, los tokens que dan acceso a estos agentes de inteligencia artificial, para utilizar estos agentes tú tienes que pagar. Para que nos entienda todo el mundo, que no se enfade. Sé que nos escucha gente de Anthropic, además, ingenieros que han participado en Cloud Mythos. Los conocí el otro día y les mando un abrazo. Es increíble hasta dónde podemos llegar, don César, y no fueron demasiado malos conmigo. De hecho, Bueno, fueron más de amables de lo que deberían. Anthropic hablaba yo y en el editorial de hoy que he Sí, hablado de la sí, de la magnífica encíclica. Humanitas de León Sí, XIV, sí. sí. Bueno, pues tenemos ingenieros que nos escuchan, que han participado, seguro que ahora están con una sonrisa, y me decían, no es exactamente así como lo estás contando. A ver, nosotros lo tenemos que contar para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, para que lo comprendan todos. Esto es como un servicio de suscripción, como una especie de Netflix, ¿de acuerdo? Entonces, si dejas de gastar dinero en los tokens, que se convierte en una especie de nuevo coste laboral, entonces la IA se detiene, no tienes acceso. Pero no hay continuidad ni solución alternativa, porque al trabajador lo echaste ya. Es decir, es como una especie de suscripción a un servicio que de la noche a la mañana deja de permitirte el acceso si no pagas la cuota. Entonces, hay muchas compañías en Estados Unidos que no pertenecen al sector tecnológico, sino que están utilizando estos agentes, que están tomando la decisión de abandonar esta suscripción y ahora se enfrentan a un problema de reajuste tanto de procesos productivos como de recursos humanos. Y esto no es sencillo, todo lo contrario, porque para hacer su trabajo, el agente de inteligencia artificial necesita acceso total. Y para mejorar su trabajo necesita más acceso. Por eso se llega al final al acceso total, a sistemas, a patentes, a contratos. Entonces, todo lo que las empresas han tardado años en construir, lo ponen en manos de un proceso que si no pagas, se apaga. Y este coste, en lugar de ser decreciente, sube progresivamente. ¿Hay una visión optimista de esto? Sí. Dice, bueno, en algún momento los modelos de inteligencia artificial chinos van a hundir los precios. Hay muchos analistas en Estados Unidos que están convencidos de que van a hundir los precios, pero del orden de un 90-95%. Entonces dice, pues esto está muy bien, porque así todos vamos a poder utilizar los agentes autónomos. Si eso sucede, el sector tecnológico de Estados Unidos entero se va al garete. Porque un desplome de precios afectaría la estabilidad no solo de las empresas que crean los agentes, sino también de las empresas que están utilizando estos agentes. El valor de activos de miles de millones de dólares de las compañías de la IA se basa en la suposición de que estos miles de millones de dólares de capital generarán rendimientos similares a los de un monopolio. Y si no hay monopolio, esos rendimientos no llegarán. Y si no llegan, entonces todas las previsiones son falsas. Por eso quieren todas salir a bolsa corriendo este año, antes de que se descubra el pastel. Suelo citar de vez en cuando, no mucho, porque de vez en cuando también creo que este hombre pues, se equivoca, al famoso inversor y analista Michael Burry, el que anticipó la crisis financiera de 2008,
que siempre comento, el personaje encarnado por Christian Bale en la película The Big Short. Y este ha dicho, acaba de señalar, que las próximas salidas a bolsa de SpaceX, OpenAI, Anthropic, van a absorber más capital del mercado, entendido el mercado como los que vayan a comprar, que toda la ola de las .com del año 2000 completa, teniendo en cuenta la inflación. Es decir, que solo 3 empresas van a recaudar más dinero que los cientos de empresas tecnológicas que inundaron el mercado en el punto más importante de la burbuja del año 2000 y que luego la mayor parte de ellas desaparecieron. Esto genera problemas financieros porque aquellos fondos de inversión que quieran acudir a estas operaciones tienen que deshacer posiciones en otras empresas. Y este puede ser el detonante de un ajuste bursátil que luego pues, le culparán a Irán, le culparán a Putin, a Xi Jinping o al que haga falta. Las promesas de rentabilidad no casan con el capital que se está invirtiendo en ellas, y esto es un hecho. Y luego, además, hay marchas atrás, como la de Sam Altman, el CEO de OpenAI, que ahora dice que igual se equivocaron a la hora de estimar que la inteligencia artificial iba a tener impacto en el empleo, pero sobre todo unas declaraciones que quería comentar hoy al final del programa, porque ayer me quedé con las ganas. Dice Sam Altman en una entrevista: un niño nacido hoy nunca será más inteligente que la inteligencia artificial. Inquietante. Es inquietante, porque... Muy ¿Y inquietante. si lleva razón? Según su criterio de inteligencia, ojo, porque aquí tendríamos que incluir el criterio de inteligencia que están empleando ellos, que es un criterio muy mecanicista. Esta es la primera generación. Bueno, según su criterio, seguramente sí, pero claro, eso se podría haber Claro. dicho también de los cerebros electrónicos. Claro, exactamente. Entonces, hay un analista técnico de inteligencia artificial, se llama Esteban Rafael, sigo su cuenta, vive en Inglaterra y sigo su cuenta en X. Y leyéndole sobre esto, pues la verdad es que me ha parecido muy clara la idea, la comparto 100% y además le cito por ello. El problema no es solo esta frase, el problema es la visión antropológica que hay detrás. Porque una cosa es plantear que cada día los niños tienen problemas de atención, tienen problemas cognitivos derivados precisamente de utilizar la tecnología para todo y que los está volviendo más idiotas, lo cual demuestran multitud de estudios y no me voy a detener ahora en eso. Incluso hay publicaciones como The Economist que esto lo están potenciando. El hecho de que buena parte de los gigantes de Silicon Valley eduquen a sus niños sin pantallas, yo creo que es un elemento que nos tendría que hacer pensar a todos. Pero luego hay un problema, y lo recogemos también con la encíclica y con todos los comentarios que hemos ido haciendo estos días con respecto a la visión antropológica y espiritual. Hay una visión antropológica detrás de la industria de la inteligencia artificial que hay que destacar. Cuando Altman dice esto, no hace una predicción tecnológica. Está redefiniendo el valor humano bajo parámetros computacionales. Es decir, la inteligencia la separa de conciencia, la separa de la moral, la separa del alma, de la voluntad, de la creatividad. Podría ser discutible. ¿Puede crear la inteligencia artificial? Bueno, podría ser discutible. Y al final todo es capacidad de procesamiento. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Esta es la trampa. Es decir, primero, degradas al ser humano a un aspecto meramente técnico, que es lo que han estado haciendo en las últimas décadas, ¿no? Matas a Dios, matas la espiritualidad, matas la trascendencia del ser humano, luego presentas a la inteligencia artificial como superior, luego justificas que sistemas de algoritmos vayan administrando pues, la economía, la seguridad, la educación, que en ello es lo que está Argentina, en lo que está Bukele en El Salvador y en lo que van a estar muchos más países, porque claro, son más eficientes, una vez que ya todos son métricas técnicas. No, claro, evidentemente, sí. Y creo que las abejas dentro del panal, bueno, tienen una eficacia Claro, que te caes de espaldas. muchísimo que Sí. nosotros, claro. O el de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que eran organismos, Sí, ¿no? Que eran perfectos sí. en muchos sentidos. Dice, bueno, es perfecto. ¿Tú quieres ser un alien? Yo no. Porque claro, ahí va la historia. Esto implica que el ser humano es defectuoso. Esto implica que el ser humano no es capaz, no es racional en comparación con la inteligencia artificial, digo. Por eso constantemente se habla de un riesgo para los seres humanos. Porque si enfocamos la cuestión así, los seres humanos de hoy seremos los chimpancés del futuro, como dice Kevin Garwick. Sí, pero esa es la idea. Claro. Esa es la idea y eso es lo que aparece en Un mundo feliz también. Sí, sí. Es decir, una pequeña élite que conduce mediante el consumo de alguna droga tranquilizante y mediante el consumo de determinadas cosas, pues a la inmensa mayoría de la población, que son, hombre, si no chimpancés, pues el eslabón perdido entre el simio y el ser humano.
¿De esto habla el Vaticano en su encíclica? En esa dirección. No. El Vaticano en la encíclica está en cómo nosotros además diseñamos la agenda de esta chusma. O sea, en ser parte de la pomada, que diría un castellano. Fíjese, lo hemos explicado en cuánto, en 10 minutos. Hemos explicado en 10 minutos la idea central en la que tendría que haberse focalizado esa encíclica. Ni siquiera lo menciona. No, en absoluto. Ni palabra. Claro. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? La empresa, además, que impulsa esa automatización a escala planetaria, pues es la que le dice al Vaticano lo que es la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Sí. Agárrense los machos que vienen curvas, entonces. Sí, es así. No cabe la menor duda. Y bueno, pues el que no lo quiera ver, peor para él, pero verdaderamente la cosa está más clara que el agua. No se puede uno realmente engañar al respecto. Por lo menos nosotros lo que pretendemos es arrojar luz y que la gente lo pueda ver con claridad. Así es. Bueno, muchísimas gracias como siempre, don Lorenzo. Interesantísimo como siempre, esa es la realidad y yo creo que desde luego es una de esas veces que todavía se deja más que la media de material para que la gente reflexione, piense y se dé cuenta de dónde está. Esa es la gran clave, don César. Fuerte abrazo. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.